Muy buenas tardes. Dando seguimiento a las actividades de la Feria Jurídica 2013 del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, continuamos con la conferencia magistral Reconducción Presupuestal, la cual estará a cargo del ministro José Trinidad Lanz Cárdenas, agradeciendo de antemano a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el apoyo brindado en este evento jurídico académico organizado por el Poder Judicial del Estado. Destacamos la presencia entre el público de los magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia, así como jueces y demás funcionarios de esta institución. Agradecemos de igual manera la presencia de catedráticos tanto de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como de la Universidad de Monterrey. Y destacamos también la presencia de la arquitecta Angélica Arévalo, el enlace de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestra entidad. Sean todos ustedes bienvenidos. Por supuesto, también la esposa del señor ministro, que engalana esta tarde con su presencia en este recinto de nuestra feria jurídica. Antes de dar inicio a la exposición de nuestro destacado invitado de esta tarde, me voy a permitir dar un extracto curricular de su trayectoria profesional. Él nació en la ciudad de Campeche, el 30 de enero de 1932. Realizó sus estudios de educación primaria en la Escuela Ana María Farías, la secundaria y la preparatoria en el Instituto Campechano. Es egresado de la Escuela de Jurisprudencia del Estado de Campeche en la licenciatura en Derecho en el año de 1954. Posteriormente, hizo estudios de posgrado en el Instituto de Doctorado de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha ejercido su profesión de abogado durante más de 58 años. En la administración pública ha tenido cargos de dirección jurídica en la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la representación del Gobierno del Estado de Tabasco en el Distrito Federal, en la Secretaría de Agricultura. Fue representante en el Distrito Federal del Gobierno del Estado de Campeche, asesor jurídico de la Secretaría de la Reforma Agraria y director general jurídico de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. En el Poder Judicial de la Federación fue ministro de la Suprema Corte de la Nación de los años de 1991 a 1994, en donde presidió la tercera sala. Fue diputado federal a la 54ª legislatura del Congreso de la Unión, representando al Estado de Campeche, y posteriormente senador de la República por el Estado de Campeche en las 56ª y 57ª legislaturas. Presidió la Cámara de Senadores en el último periodo de sesiones del año 2000. Ha sido autor, además, de múltiples ensayos y monografías sobre temas constitucionales y de derecho administrativo, de las siguientes obras: Índice alfabético y temático de la Ley Federal de Aguas, Legislación de Aguas en México, estudio histórico-legislativo de 1521 a 1981, El federalismo mexicano y su realidad fiscal, la Contraloría y el control interno en México, antecedentes históricos y legislativos, ediciones de 1987 y 1993, así como las responsabilidades en el servicio público, edición 2006, entre otras. Actualmente se encuentra retirado del servicio público con residencia permanente en San Miguel de Allende, Guanajuato. Ejerce la profesión de abogado en algunos casos selectivos y se encuentra dedicado principalmente al estudio, investigación y formulación de trabajos académicos, así como a la presentación de cursos y conferencias en diversas universidades y foros a lo largo de nuestra República Mexicana y a nivel internacional. En enero de 1999 se le otorgó la medalla Justo Sierra por el Gobierno del Estado de Campeche. Es un gusto y un orgullo que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León reciba esta tarde a nuestro invitado especial, el ministro José Trinidad Lanz Cárdenas, quien nos disertará sobre el tema reconducción presupuestal. Bienvenido, señor ministro.
Le comentaba yo a mi esposa que voy a cambiar mi nota curricular y voy a suprimir el año de mi nacimiento y los años que tengo de ejercicio profesional, porque veo que públicamente están atropellando mi notoria juventud. Muy buenas tardes, amigos todos. En esta ciudad de Monterrey, conjunción auténtica de historia, de belleza y de pujanza productiva. Considero de justicia dar las gracias a la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte en esta ciudad de Monterrey y al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León por la oportunidad de compartir en esta calificada audiencia regiomontana un tema técnico de índole constitucional. Este tema, a pesar de su importancia, dentro de mi modesto saber, no ha merecido ningún trabajo de investigación jurídica en el ambiente nacional. Solamente existen algunas expresiones tangencialmente en tratados de derecho constitucional, pero no hay ningún estudio especializado. Por lo tanto, si me permiten la expresión, está en un campo virginal de la investigación jurídica. Está pidiéndole a los investigadores y a los estudiosos del derecho, como así a los estudiantes, hacer algún trabajo sobre este tema. La institución que responde a este tema ha sido calificada tomando prestado un concepto del derecho civil, la tácita reconducción que opera y que ha operado en los contratos de arrendamiento ha sido llevado en virtud de que esta institución a la cual vamos a pretender examinar es por el simple transcurso del tiempo y que viene a operar de nuevo como existe en la materia civil. Por eso, académicamente, porque no existe una expresión ni legislativa ni de otra índole, se le ha llamado reconducción presupuestal. Vamos a tratar de referirnos a algunas notas que quiero compartir con ustedes. Existen temas jurídicos como el del presupuesto que por obvios parecen no ser atendidos o cuando menos reflexionados. Sin embargo, no siempre las cosas son tan evidentes y tan claras como uno pensara en principio que deberían ser. ¿Qué es el presupuesto en sí mismo? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? ¿Cuál es su nivel en el sistema constitucional mexicano? ¿Qué puede suceder si no existe un presupuesto aprobado? ¿Cuáles son las soluciones que se han dado? ¿Cuáles son los conflictos que se han originado sobre el particular? ¿Existen medidas de previsión a este respecto? Trataremos de hacer algunos ejercicios reflexivos que nos permitan en síntesis
el responder a estas preguntas. En primer lugar, ¿en dónde está ubicado jurídicamente el concepto del presupuesto? ¿Es en el derecho administrativo, en el derecho fiscal, en el derecho constitucional? Los que han estudiado y confrontado estas preguntas en todas las latitudes, fundamentalmente europeas, afirman que es un problema básico de derecho constitucional, ya que el presupuesto consta de 4 etapas: su elaboración, aplicación y control, etapas que reflejan de manera muy importante la relación entre 2 poderes fundamentales del Estado, el poder legislativo y el poder ejecutivo. A fin de no divagar estérilmente sobre situaciones de carácter doctrinal, quisiera solo detenerme en una de las opiniones que se advierten en una obra clásica sobre la materia, es decir, en la obra del jurista alemán Paul Lavand, llamada Derecho Presupuestario, de 1873, la primera en la historia europea, motivadora de muchos estudios a nivel de América y de otros países, la cual fue inspirada por un conflicto de crisis constitucional sucedido en Prusia entre los años de 1861 y 1866. En esta obra, editada en español en Madrid, en épocas recientes, en 1979, prologada por un ilustre jurista español, don Álvaro Rodríguez Bermejo, se nos dice: el presupuesto es la institución en que históricamente se han plasmado las luchas políticas de las representaciones populares, parlamentos, asambleas, dietas, dumas, cortes, etcétera, por conseguir el derecho a fiscalizar y controlar el ejercicio del poder financiero. Primero, respecto de la imposición de tributos y cargas, y posteriormente respecto a la administración de los ingresos y distribución de los gastos públicos. Ello ha dado al presupuesto sus aspectos jurídico-políticos o constitucionales innegables, resultado de una gran revolución política que constituye el origen de los modernos sistemas democráticos, por cuanto representa la autorización de la continuidad de la comunidad política a través de sus representantes, que mediante la aprobación de la ley del presupuesto presta su consentimiento al programa de ingresos y de gastos públicos del gobierno para un periodo determinado. Esto es, el presupuesto es penetrar en el fondo de los problemas constitucionales y particularmente en los regímenes democráticos con separación de poderes, es plantear el estudio de las relaciones entre el poder legislativo y el poder ejecutivo en orden al ciclo presupuestal: elaboración, aprobación, ejecución y control. Termino la cita y agrego: ¿cuándo se origina esto? ¿Cuál es su fundamento? ¿Por qué
actualmente, por obvio, como decía al inicio, ya ni siquiera se discute. Su origen es remoto y surge en el constitucionalismo inglés, en el cual se decía, no taxation without representation. No hay cargas si no hay representación. Y debemos recordar que esto fue lo que sucedió con la guerra del té en los Estados Unidos como causa fundamental de la independencia norteamericana, ya que se negaba a los representantes de las 13 colonias el derecho a estar representados en el Parlamento inglés respecto de las cargas que se imponían a los ciudadanos. Lo anterior nos lleva lógicamente a otra consideración. Por presupuesto, ¿debemos entender solamente los gastos o debemos entender también los ingresos? Al respecto, desde los puntos de vista doctrinales, contables, tradicionales y históricos, debemos considerar que el presupuesto se encuentra en las dos fases. Las contribuciones son las cargas públicas y también la manera de gastarlas. En renglones posteriores entraremos a la explicación de lo que ha pasado en el sistema federal mexicano, el por qué se han separado ambas de una manera categórica, obedeciendo a hechos fundamentalmente históricos. Antes debemos subrayar un detalle, un factor que rige principalmente a todas estas ideas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué se debe autorizar un presupuesto? ¿Debe ser indefinido? ¿Debe ser por 5 años? ¿Debe ser por 3? ¿O debe ser anual? El primer aspecto que apreciamos, en lo cual actualmente ya no hay discusión sobre el particular, es su anualidad, que justifica la intervención del Poder Legislativo en un control político y financiero sobre el Poder Ejecutivo cada año. Así lo dispone la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución vigente, el que solo establece una excepción en cuanto a erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a la ley reglamentaria respectiva. Debe precisarse, por tanto, que la anualidad es una regla esencial del presupuesto, anualidad que no es caprichosa y se identifica con el año solar, es decir, empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Esto que aparentemente en estos tiempos ya no sugiere o provoca inquietudes de ninguna especie, en otras épocas de la historia se discutió de diversas maneras, esencialmente sobre si los gravámenes podían ser anuales y los gastos no. Actualmente, con la única reserva constitucional antes mencionada, ya no se discute. Los ingresos son para los egresos y tiene que haber una total congruencia entre ambos anualmente, no solo financiera, sino también temporal. Empero, ¿cómo ha existido en México en sus distintas etapas históricas? Debe decirse que la primera constitución que sirvió de antecedente a las constituciones del México independiente fue la Constitución de Cádiz de 1812, en cuya discusión
y aprobación estuvieron presentes 23 diputados provinciales mexicanos y en la que se establecía la anualidad, recogiendo la influencia británica en ese sentido, aunque no hablaba de los gastos públicos, pues solamente se refería en cuanto a la anualidad en función de los ingresos o contribuciones. En las diversas constituciones que nos han regido, en nuestro proceso histórico, tales como las de 1824, 1836, 1857 y la vigente de 1917, con sus reformas, se estableció la anualidad en cuanto a los ingresos y los egresos. Pero no debemos ignorar lo sucedido en la Constitución de 1857, en la que se abandonó el sistema bicameral y se consignó la existencia de un Congreso con una sola Cámara de Diputados. Las consecuencias históricas de esta medida, que duró 17 años, serían materia de análisis en otra exposición ajena a nuestra plática del día de hoy. Pero bastaría solamente mencionar que el gran personaje mexicano, don Benito Juárez, al reinstalar la República, después del efímero imperio de Maximiliano en 1867, proclamó la necesidad de la reinstalación del Senado, lo que solo se logró hasta 1874, bajo la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada. Sin embargo, debemos explicar el porqué de esta digresión histórica. En efecto, a partir de este acontecimiento, la reinstalación del Senado se restableció en un parteaguas en cuanto al presupuesto que hasta la fecha sigue rigiendo, pues se dividieron los ingresos y los egresos, ya que se dividieron las facultades del Congreso, tanto en facultades exclusivas de la Cámara de Diputados como en la de senadores. Esto es, se estableció que la Cámara de Diputados debía intervenir en la aprobación del presupuesto y que en la ley de ingresos debían intervenir las dos cámaras, debiendo ser la de diputados, la Cámara de Origen para las contribuciones y la Cámara de Senadores ser la revisora por cuanto a dichos ingresos. Esta división de política legislativa pecó y sigue pecando en nuestro sistema constitucional contra la naturaleza intrínseca de lo que es un presupuesto, lo que no existe en ningún otro país del mundo, pues en cuanto a los gastos, solo los autoriza y vigila la Cámara de Diputados, y en cuanto a los ingresos, intervienen las dos cámaras, consignándose así una incongruencia, ya que deben ser totalmente los ingresos con los egresos. ¿Cómo pueden aprobarse los ingresos si no se sabe en qué se van a gastar? Además, existe en nuestro régimen jurídico otra paradoja de carácter constitucional, cuando el artículo 126 de la Carta Magna dice que no podrá hacerse ninguna modificación al presupuesto, sino por una ley posterior, lo que nos hace advertir que si únicamente el presupuesto lo aprueba la Cámara de Diputados, al hablarse de alguna modificación, debe aprobarse por las dos cámaras en una ley posterior. Estos errores motivan a serias reflexiones sobre la necesidad de revisar
nuestro sistema constitucional al canto, ya que atentan contra la naturaleza del presupuesto, errores que se siguen arrastrando desde hace más de 138 años. Bien, ahora debo referirme a la naturaleza jurídica en sí del decreto por el que se aprueba el presupuesto. ¿Es una ley o es un acto administrativo? Sobre esto existen criterios y razones muy variados, dependiendo de los países en los que se discute, lo cual de algún modo da la razón a Lavant cuando decía que en un momento dado no hay más derecho que el que establece la Constitución de un país y que ni podemos ni debemos resolver los problemas de un país con la aproximación y la aplicación de las leyes de un tercer país. En suma, estamos pues ante una ley o un decreto administrativo. Trataremos de ordenar esto de alguna manera para establecer alguna conclusión de carácter preliminar. Hago aquí un paréntesis porque ya se dio un litigio sobre el particular que la Suprema Corte de Justicia tuvo que resolver en el periodo de la administración de Vicente Fox, en una controversia constitucional en donde se alegaba la improcedencia en virtud de que no era una ley, sino que era un decreto administrativo. Y la Suprema Corte acudió al contenido material, a la generalidad, a la permanencia y a la abstracción para considerar que independientemente de los preceptos que establece de alguna manera gramatical la Suprema Corte, estábamos auténticamente ante una ley, aunque es una ley que no es aplicable a los particulares, que no es más que para resolver las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo, que fue uno de los argumentos que examinó Lavant de una manera magistral a fines del siglo XIX. Decimos que es una ley en el sistema mexicano en cuanto a que formalmente proviene del poder legislativo, pero no lo es esencial o materialmente hablando, porque no es un acto legislativo de carácter general que genera situaciones jurídicas frente a todos los gobernados, sino solamente se refiere a la relación entre los dos poderes, el ejecutivo que lo inicia y el legislativo que lo autoriza, el ejecutivo que lo aplica y el legislativo que lo controla o que lo revisa. No hay consecuencias frente a los terceros, no hay reglas genéricas propiamente hablando, son reglas estrictamente financieras que establecen cómo debe recaudarse y cómo debe gastarse. Dicho sea así, de manera categórica y simple, las dos fases del presupuesto son qué es lo que ingresa y qué es lo que se egresa, y las consecuencias jurídicas son entre los poderes del Estado, aun cuando también podemos mencionar algunas consecuencias indirectas en lo que se ha llamado la responsabilidad solidaria y responsabilidades de otro tipo cuando en el ejercicio del presupuesto intervienen los particulares y hay consecuencias legales para ello. De esto han habido litigios en el Tribunal Fiscal de la Federación y en los amparos que se han promovido cuando se han fincado esas responsabilidades solidarias que vienen de la construcción de una obra pública con presupuesto federal o cosas por el estilo. Pero, lo repito, son indirectas. Pero desde un punto de vista de análisis fundamental, ¿es ley o es un acto administrativo? Debemos fijarnos en ello porque puede tener consecuencias según su estricta interpretación.
Llegamos, por tanto, al caso prusiano, antes mencionado. ¿Qué fue lo que sucedió en Prusia? Lo que indudablemente constituyó el resorte que motivó históricamente todas estas discusiones y estudios que vienen a constituir una disciplina jurídica ubicada dentro del gran capítulo del derecho constitucional que se ha dado en calificar como el derecho presupuestario. Hagamos un poco de historia. En 1860 cambia el rey en Prusia, país antecedente de la actual Alemania. Terminan los Federicos, descendientes del gran Federico de Prusia, y accede al poder Guillermo I, significativo militar, que quería ensanchar el poderío prusiano en confrontación con su vecina Austria, y presenta un proyecto de presupuesto para su aprobación ante el Parlamento. Dicho proyecto estaba matizado de muchos gastos militares para la guerra con Austria. El Parlamento lo rechaza y a pesar de ello, el rey lo ejerce. Posteriormente, en 1861, al estallar la guerra, lo vuelve a presentar con mayores gastos militares y el Parlamento lo vuelve a rechazar, con lo que el rey de Prusia estuvo a punto de renunciar o abdicar, pero nombra a un señalado personaje de la historia, Otto von Bismarck, el canciller de hierro, como primer ministro, quien en un acto unilateral de poder disuelve el Parlamento, aprueba el presupuesto en lo administrativo y lo ejerce, lo que realiza durante 5 años consecutivos. Indudablemente que fue un problema de crisis constitucional, resuelto por las vías del poder, pero como sucede en la historia, los hechos cambian las circunstancias. Aquí tengo una frase que retrata exactamente a Bismarck cuando nos dice: estos conflictos, puesto que la vida del Estado no puede paralizarse, se convierten en cuestiones de poder. Quien tenga el poder en sus manos proseguirá su camino, ya que la vida del Estado no puede detenerse ni siquiera un momento, lo que vendría a reducir el derecho a la política. Retrata a Bismarck, ¿no?, lo que hizo en Prusia, y van a ver qué pasó después. Y fue lo que motivó a Lavand para hacer ese histórico estudio. Prusia gana la guerra contra Austria en la famosa batalla de Sadowa, y consecuentemente con la felicidad de los prusianos. Entonces, en 1866, presenta el rey ante el Congreso prusiano un documento denominado Bill de Indemnidad, es decir, decreto de no responsabilidad. Los parlamentarios, presionados por la opinión pública, lo otorgan, declarando que no tenían responsabilidad ni el rey ni el primer ministro Bismarck por haber ejercido durante casi 6 años consecutivos un presupuesto sin autorización del Parlamento. Así los hechos, en 1873, inspirado en tales acontecimientos, Paul Lavand escribe en relación con los mismos su Tratado de Derecho Presupuestario, en el que enfoca el problema en función de la etiqueta a la que me refería antes. ¿Es ley o es acto administrativo el presupuesto? ¿Puede o no ejercerse sin aprobación? ¿Puede el Parlamento no aprobarlo? Bienvenida. ¿El Estado puede luchar contra sí mismo? Poniendo de relieve que si la función del Estado
es equilibrio y permanencia, la no autorización puede significar legalmente su extinción y desaparición. Desde entonces se empiezan a discutir este tipo de problemas, lo que ha venido a repercutir en casi todos los países democráticos del mundo y en los que México, desde luego, se encuentra inmerso. ¿Qué puede pasar si no se aprueba el presupuesto o la ley de ingresos? Y vuelvo al hecho en la realidad jurídica mexicana de que la segunda es ley porque es aprobada por las dos cámaras del Congreso de la Unión y el primero es un decreto que solo se expide por la Cámara de Diputados, con el agravante de la jurisprudencia reiterada del más alto tribunal de la República, que nos dice textualmente que la ley de ingresos es el catálogo anual de los derechos fiscales del Estado para poder reclamar sus contribuciones y que lo que no esté comprendido en ese catálogo anual, el Estado no tiene derecho para cobrarlo. Se han dado litigios en este particular cuando en la ley de ingresos, por un error o por intención, no se pone un impuesto que está en el anterior y consecuentemente no lo puede cobrar el Estado. Y así ha amparado la Suprema Corte en numerosas situaciones. ¿Qué pasaría entonces si no tuviéramos anualmente ley de ingresos? ¿Y qué pasaría si aún contando con ley de ingresos, la que debe aprobarse constitucionalmente antes que el presupuesto, y que tampoco tuviéramos ingresos aprobados y transcurrido el plazo constitucional, no estuviesen autorizados los egresos? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias en un Estado democrático de darse tales circunstancias? Podrían ser sumamente graves. Laván ya lo analizaba desde hace más de 100 años. Estaríamos ante una auténtica crisis constitucional. Se podría tal vez argumentar que aun cuando no se tengan contribuciones autorizadas, sin embargo, la explotación de los bienes del Estado seguiría dándose, con el inconveniente de que no podría gastarse un centavo de dicha explotación por no existir la autorización del Congreso. ¿Y la consecuencia cuál sería? Desde luego, la destrucción del mismo Estado. Porque aun cuando el Estado es una ficción, representa el bienestar colectivo y no habría autorización para educación, salud, obras, servicios públicos, etcétera. Ante la gravedad de semejante problema, en diversas latitudes, se buscaron respuestas y tentativas legales de solución. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos solamente tiene una solución parcial, contenida en el artículo 75, que previene que si se omite alguna partida presupuestal en relación con un empleo público, rige la del año anterior. Pero fuera de esa solución parcial, al nivel constitucional mexicano, en el ámbito federal, no existe otra respuesta y otra solución. ¿Cuáles son los cambios que han transitado sobre el problema algunos países europeos y americanos? Podemos mencionar sobre el particular un estudio comparativo entre 19 países, 10 europeos y 9 americanos. Para ilustración debemos citar algunas respuestas que sus sistemas jurídico-políticos han encontrado para evitar una situación caótica que, además de originar una confrontación de sus poderes públicos, pudiera inducir a un desastre financiero.
Son tres soluciones las que en términos generales, con algunos matices diferenciales, se han podido encontrar. La primera, que se conoce como afirmativa ficta, es decir, si el Parlamento o Congreso no resuelve en un determinado plazo sobre la autorización del proyecto de presupuesto presentado por el gobierno, este se entiende como aprobado. Esta solución la podemos advertir en tres países encabezados por Francia y que en Latinoamérica han seguido Chile y Bolivia. Se presenta por el Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto y si el Congreso o Parlamento no lo aprueba en el término constitucionalmente establecido como sanción constitucional al Poder Legislativo, se entiende por aprobado. A este sistema, como antes lo he dicho, se le conoce como afirmativa ficta presupuestal. Segundo, la segunda solución es la prórroga automática. Si el proyecto de presupuesto no es aprobado dentro del plazo constitucional, se entiende por prorrogado el del año anterior. Y a fin de evitar situaciones de caos financiero que no son imputables a la nación misma, sino a un conflicto de los poderes públicos, esta es una solución que han adoptado Argentina, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y Uruguay. Y al nivel mexicano, en el ámbito local, por un estado de nuestra república, como es el estado de Chihuahua. En la prórroga automática se aplica el presupuesto del año anterior para todo el ejercicio fiscal siguiente, pudiendo el Ejecutivo realizar los siguientes ajustes: eliminar gastos que no deben repetirse. Por ejemplo, si hay una partida presupuestal para edificar un hospital que ya fue construido, pues no debe duplicarse. Y segundo, adecuar las erogaciones para garantizar la continuidad en la prestación de servicios públicos, la producción de bienes y el pago de servicios de la deuda. La tercera solución, considerada como la más viable y respecto de la cual existen algunas iniciativas pendientes de dictaminar en el Senado de la República desde hace más de 15 años, es la solución que se denomina prórroga automática provisional. Hago una interrupción. Yo presenté como senador 2 iniciativas en este sentido. Están durmiendo en el sueño de los justos en algunos cajones de lo que se le llama popularmente la congeladora. Presentamos las propuestas para hacerle las adecuaciones a algunos artículos de la Constitución. Fue totalmente ignorada. Y fundamentalmente porque nos tocó vivir al senador que la firmó conjuntamente conmigo una crisis constitucional mexicana en el año de 1998 y de 1999, que se reflejó inclusive hasta en los factores de la bolsa de valores, que venía venciéndose el plazo y había una oposición ahí de algunos partidos políticos y otros no, en donde se negaban a aprobar el presupuesto de la ley de ingresos. Y venía a verse lo que se ha dado en llamar crisis constitucional. ¿Qué va a pasar si no hay autorización de ingresos y no hay autorización de egresos? Crisis constitucional, a menos que tengamos a un Otto Bismarck que lo resolvió por la vía del poder prusiano, lo cual ni es democrático ni es correcto. Pues México no ha hecho desde hace más de 15 años, en la circunstancia curiosa y paradójica, que en aquel entonces todos los partidos políticos estaban de acuerdo. Y además de la iniciativa que presentamos Amador Rodríguez Lozano y su servidor, estaba una del PAN en la Cámara de Diputados y una del PRD en la de senadores. Y sin embargo,
embargo, no se aprobó. Y estuvimos a un tris de una auténtica crisis constitucional. Los que la vivimos todavía recordamos la inquietud y la ansiedad que nos daba, que estaba pasando el tiempo y íbamos a llegar al final. Y en uno de ellos se resolvió por la vía de la autorización de una partida presupuestal que le llaman la partida 33, que vino a resolver una cantidad de problemas en los municipios. Pero no existía una disposición de carácter legislativo que permitiera evitar el caos que se pudiera presentar. Decíamos que esta solución consiste en aplicar parcialmente el presupuesto del año anterior por mes, por trimestre o cuatrimestre, con la opción en algunos países de realizar ajustes hasta que se apruebe el nuevo presupuesto. Es la solución que han adoptado Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, España, Finlandia, Holanda, Italia y Suiza. Es una prórroga automática, temporal, de carácter provisional, y desde luego se encuentra así regulada en sus textos constitucionales. Después vamos a ver de algunos estados y qué sucede particularmente en el estado de Nuevo León, de acuerdo con su constitución. También es la que se practica en los Estados Unidos de Norteamérica, pero ahí es por vía de convenios. Recuerden que ahorita estamos en un convenio celebrado entre el Congreso y el presidente Obama, y ya se han dado casos anteriores, no tienen solución legislativa, es por la vía de las negociaciones, en donde se establece una prórroga. Si mal no recuerdo, me parece que ya es la tercera que se aprueba por el Congreso con el presidente norteamericano, y que ahora la última aprobada va a regir hasta septiembre, y en septiembre se va a volver a presentar el problema. Ustedes deben recordar, los que ya peinan canas como yo, no de adorno, que ya se dio esto en un periodo anterior de la política norteamericana, en la época de Clinton, donde tuvieron que cerrar embajadas y consulados y una serie de cosas porque no existía la aprobación del presupuesto. Y ahora se le llama el abismo fiscal o el precipicio fiscal. Recuerden ustedes que cuando en el mes de diciembre la tensión que había en la economía norteamericana, precisamente porque el Parlamento, el Congreso norteamericano no aprobaba el presupuesto y las contribuciones como debía ser. Y aquí hago referencia, debemos tener presente que en este año 2013 se ha presentado un conflicto similar que se conoce como el precipicio fiscal o el abismo fiscal, que ha sido sorteado con anterioridad y actualmente por convenios entre el presidente y el Congreso, aunque provisionales y temporales. Cada una de estas tres soluciones es lo que técnicamente se conoce como la reconducción presupuestal. Pues bien, lo cierto es que el presupuesto es algo fundamental para la existencia y desarrollo de un Estado. Y cuando se contemplan algunas situaciones originadas por hechos históricos incontestables, como aquel conflicto prusiano, se han buscado y encontrado por muchos países medidas adecuadas e institucionales de solución. Ahora bien, veamos lo que ha sucedido a nivel nacional en México. En 1997 se dio una situación altamente conflictiva entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo federales, ante la renuencia a la aprobación de la Ley de Ingresos y del presupuesto de egresos. No obstante, el transcurso de los tiempos fatales señalados por la Constitución para hacerlo, y después de múltiples negociaciones, se llegó a un pacto político que resolvió el problema con la aprobación de ambos ordenamientos
y el establecimiento, como decía antes, de la partida 33 en beneficio principalmente de los municipios del país. Sin embargo, antes de llegarse a dicho acuerdo, se había generado un estado de tensión ante una inminente crisis constitucional que llegó hasta fin de año con las consiguientes repercusiones en los medios políticos y financieros de la nación. Posteriormente, a fines de 1998, se tuvieron problemas de la misma índole, pues el Congreso tuvo que entrar en periodo extraordinario de sesiones, ya que se había agotado el 15 de diciembre el plazo constitucional sin haberse obtenido la aprobación de la Ley de Ingresos y del presupuesto federal, por lo que se estuvo ante la inminencia nuevamente de una grave crisis constitucional. No podría haberse resuelto antes si se hubieran hecho los ajustes que se plantearon y de común acuerdo entre los distintos partidos políticos, que no habían discrepancias, era una ligera diferencia nada más entre el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, que se pudiera haber resuelto con una inserción adecuada en los artículos 74 y 75 de la Constitución. Pues no, señores, parece que nos gustan las crisis constitucionales y seguimos ante la inminencia de lo que pueda suceder después. Y aquí ya había yo mencionado que estaban los partidos de acuerdo, se hablaba de la afirmativa ficta, Acción Nacional en contra, y algunos, pero había, desde luego, coincidencias en la necesidad de una reforma constitucional. Decía que en algunos estados de la República, 7, se han hecho reformas en sus constituciones y algunas en disposiciones legislativas adicionales para resolver este problema, que lo mismo se puede dar en materia federal, pero dando el sistema de gobierno que tenemos en la nación, se puede dar también en los estados, cuando no se aprueban en los presupuestos por los congresos o las cámaras de diputados de los estados. Encontramos soluciones en el estado de Aguascalientes, en Baja California Sur, en Hidalgo, en Quintana Roo, en Chihuahua y prácticamente en el que a ustedes les interesa, que es el estado de Nuevo León. Este estado, en su constitución política, en el artículo 63, dentro de las facultades del Congreso, dice examinar, en la fracción séptima, examinar y aprobar anualmente, a propuesta del gobernador, la ley de ingresos del Estado y los proyectos y arbitrios de pública utilidad. Y tiene una adición, un segundo párrafo, que nos dice: si terminado un año, por cualquier circunstancia, no se hubiese aprobado la ley de ingresos que deba aplicarse al siguiente ejercicio, mientras no haya aprobación expresa en diversos sentidos, seguirá vigente la misma del ejercicio que termina. Aquí no hay posibilidad de crisis constitucional respecto de la ley de ingresos. Pero ¿y en los egresos? Nos dice en la fracción novena del mismo artículo: es facultad del Congreso examinar y aprobar anualmente, a propuesta del gobernador, el presupuesto de egresos del gobierno del Estado, estableciendo en él los sueldos aplicables al gobernador del Estado y a los secretarios que le reporten, así como las partidas autorizadas para remuneraciones del personal
de cada secretaría. Tiene un párrafo, varios párrafos adicionales. Si terminado un año, por cualquier circunstancia no se hubiera aprobado la ley de egresos que deba aplicarse al siguiente ejercicio, mientras no haya aprobación expresa en diversos sentidos, seguirá vigente la misma del ejercicio que termina. Nos dice el párrafo siguiente: es facultad autorizar en la ley de egresos del Estado erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la misma ley. Las erogaciones correspondientes deberán incluirse en las subsecuentes leyes de egresos. Dentro de la ley de egresos se incluirán las partidas plurianuales necesarias para cumplir con obligaciones contraídas para obras de infraestructura pública, encontrándose entre ellas las que se realicen bajo la modalidad de proyectos de prestación de servicios. La aprobación del establecimiento de compromisos plurianuales deben hacerse siempre y cuando no se cause perjuicio a la viabilidad financiera del Estado y municipios, ni se modifiquen ramos, programas y proyectos prioritarios. Pero no queda ahí, sino también tenemos la aprobación de los municipios. ¿Quién aprueba estas cosas? Y nos dice la fracción décima: es facultad del Congreso fijar anualmente, a propuesta del Ejecutivo Estatal o de los ayuntamientos, las contribuciones y demás ingresos que deban formar la hacienda pública estatal o municipal respectivamente, y procurando que sean suficientes para cubrir sus necesidades. Si terminado un año, por cualquier circunstancia no se hubiera aprobado lo señalado en el párrafo anterior, mientras no haya aprobación expresa en diversos sentidos, seguirán vigentes las mismas del ejercicio que termina. Espero haber motivado en la conciencia de ustedes la importancia que tiene este principio de la reconducción presupuestal y los pasos correctos que se han seguido en muchos países del mundo para evitar situaciones de abismo fiscal como la vienen padeciendo nuestros vecinos del norte y como se ha dado en algunas situaciones en México en materia federal. Gracias por su atención. Agradecemos la participación de nuestro invitado especial de esta tarde y de igual manera agradecemos también la presencia de nuestra magistrada Graciela Buchanan Ortega, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, que aún con su apretada agenda hizo un espacio en ella para estar presente la tarde de hoy con nuestro invitado, el ministro José Trinidad Lanz Cárdenas. Bienvenida, magistrada. Y precisamente le pedimos amablemente que haga entrega de un merecido reconocimiento a nuestro expositor por su valiosa participación en esta conferencia magistral. Buenas tardes, señor ministro en retiro José Trinidad Lanz Cárdenas. Bienvenido aquí, esta es su casa, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Nos sentimos muy orgullosos de contar con su presencia y sobre todo que haya dictado una conferencia que seguramente para todos los presentes ha sido de gran interés. Reitero la disculpa, pero se nos juntó la agenda. Hoy festejamos el Día de las Madres en el Poder Judicial. Entonces, a todas las mamás estábamos en el festejo y es por eso de mi demora, pero me permito, a nombre del Poder Judicial, entregarle el presente reconocimiento.
el Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento al ministro José Trinidad Lanz Cárdenas por haber participado como ponente en conferencia magistral dentro del marco de la tercera Feria Jurídica con el tema Reconducción Presupuestal, realizado en las instalaciones de esta sala Jorge Treviño. Lo firma una servidora, así como el consejero de la Judicatura del Estado de Nuevo León, licenciado Francisco Gutiérrez Villarreal, y la doctora Mirna Elia García Barrera, directora general del Instituto de la Judicatura, hoy 6 de mayo del 2013. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecemos su presencia la tarde de hoy en esta conferencia magistral, enmarcando las actividades académicas de esta Feria Jurídica 2013 del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y los invitamos a que continúen participando dentro de cada una de las actividades que aún restan durante la semana. Les recuerdo que el día de mañana, en punto de las 9 horas, tenemos una simulación del Tribunal Virtual. A las 9:30 tenemos una simulación de juicio oral penal al cargo de la jueza María del Rosario Garza Alejandro, y a las 10 de la mañana tenemos 2 talleres simultáneamente en las aulas del Instituto de la Judicatura: el taller Justicia Oral Mercantil a cargo del juez Rafael Antonio Torres Fernández, y el taller Problemas Prácticos de la Oralidad en los Enjuiciamientos Civil y Penal en España, el cual estará impartido por el magistrado Manuel Olmedo Palacios, miembro del Consejo Español, que precisamente también agradecemos su presencia esta tarde en esta conferencia magistral. Agradecemos mucho su tiempo y los esperamos durante el resto de la semana en nuestras actividades. Que tengan ustedes una excelente tarde.